¿Te has preguntado por qué algunas personas pueden escuchar la palabra de Dios y la rechazan totalmente mientras otras personas sí la reciben? Bueno, hoy vamos a estudiar ese tema precisamente de Mateo capítulo 13. Pero antes te invito a que te suscribas al canal aquí, Verdad en Amor, a que des una me gusta, un comentario al video y también que compartas este video con otras personas. Durante el ministerio de Jesús, muchas personas comenzaron a seguirle, a querer escuchar sus enseñanzas. Muchas personas se acercaron simplemente para recibir algo, alguna sanidad de sus enfermedades, un almuerzo de hecho. Y Jesús comenzó a enseñar muchas cosas sobre el reino de Dios y muchas cosas sobre la vida eterna. Y algunas personas quedaron como muy confundidas, de hecho. Él usó una metodología de enseñanza que se llama parábola. La parábola es una historia pequeña, a veces de la vida real, es una historia hipotética que ilustra un punto. Entonces, vamos a considerar una de esas parábolas hoy que contesta la pregunta, ¿por qué algunas personas reciben la palabra de Dios mientras otras personas no? Mateo 13, versículo 1 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí entonces hay varios elementos, y vamos a estar considerando esto, y varios tipos de tierra, de abono, de suelo. ¿Qué representa todo esto? Pues el sembrador es el Señor Jesucristo, el que salió a sembrar. Él vino aquí al mundo para traernos vida eterna, para enseñarnos la palabra de Dios. Entonces, cuando se habla del sembrador, es el mismo Señor. Y luego el Espíritu Santo ahora que opera en todo el mundo, convenciéndonos de nuestra necesidad de Dios, de nuestra condición pecaminosa, de la eternidad futura. Ese sembrador es el Señor. Pues la semilla, ¿qué es? La semilla es la palabra de Dios. Esa semilla muy, muy necesaria para que nosotros conozcamos a Dios, para que tengamos vida en nuestros corazones. Entonces el sembrador es el Señor, la semilla es la palabra de Dios. ¿Y qué de esta tierra, del abono? La tierra es nuestro corazón, nuestro corazón. Y cuando aquí habla sobre cuatro diferentes tipos de tierra, de suelo, de abono, deberíamos mirar nuestras vidas. ¿Cómo está la tierra de tu corazón? ¿Cómo está la mía? ¿Cómo está la condición y pues ese lugar que tenemos para Dios? Vamos a examinar nuestros corazones o nuestra tierra. Ese primer grupo dice en el versículo 4, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Más tarde, el Señor mismo explicó la parábola, dice en el versículo 18 y 19, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esa tierra dura representa un lugar del corazón, alguien que ha cerrado su corazón a Dios, no quiere escucharle a Dios. Es una persona endurecida. De pronto te representa a ti en este día. De pronto tú has sido endurecido por las circunstancias de la vida. De pronto alguna persona te ha herido. De pronto tú has vivido una experiencia muy, pero muy difícil y has echado la culpa a Dios. Y tú tienes el corazón endurecido, tú tienes una tierra endurecida y no hay recepción de la palabra en tu corazón. No quieres recibir. ¿Y qué pasa en este texto? Dice que las aves del cielo vienen y arrebatan esa semilla antes de que pueda germinar ahí.
de la misma forma, el diablo está activamente buscando a quién devorar en este mundo. El diablo está andando eh, engañando a las naciones, convenciendo a todos que no necesitan a Dios. Y es posible que ha llegado a tu vida por alguna circunstancia. Tú dices, no, pues yo no quiero nada que ver con la religión, porque todos son hipócritas. No quiero nada que ver con la religión, porque esos pastores abusan de las personas, se aprovechan de las personas y siempre están pidiendo dinero y por eso te has endurecido. Algunos dicen, yo no quiero nada que ver con la religión porque antes yo iba a una iglesia y alguien me maltrató, me criticaban o hasta algunas personas experimentaron abusos por manos de predadores y esas cosas son muy tristes. Esas cosas, esos acontecimientos no son escondidos ante Dios. Dios sabe de eso, pero estamos en un mundo caído. Y por la mala representación de algunas personas, hay mucha gente alrededor del mundo que dice, no hay recepción para mí. Yo no quiero recibir la palabra, no, gracias. Y por tanto tiempo diciendo no, 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 su conciencia ya está cauterizada. Su corazón, su tierra ya no tiene recepción para Dios. Dice en 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, alguien que no escucha, no recibe, no entiende la verdad, de pronto representa tu vida, amigo. Yo te pido, te ruego que consideres por lo menos que Dios es real. Dios es Dios y Dios te ama. Él te ama, que te ama, que te ama. Él ha hecho todo lo posible para llegar a tu vida. Y por un corazón endurecido, esa semilla de la palabra puede que esté ahí cerca, pero si no hay recepción, no puede dar vida, no puede crecer y nunca dará fruto. De pronto tú estás aquí hoy escuchando este mensaje y ya llegaste a ver este video y ni siquiera sabes por qué, porque por lo general no escuchas nunca predicaciones cristianas y la condición ahora de tu corazón, de tu tierra, es que la tierra está endurecida. Te ruego, amigo, te ruego, permite que el Señor mismo rompa ese duro suelo en ti, ese duro corazón. Has tropezado sobre la palabra y tú dices, no, pues yo no quiero. De pronto hoy es el día que por fin te despiertes hacia tu necesidad del Señor. Tal vez alguien te ha lastimado, pero y por eso tú has endurecido tu corazón. El diablo aprovechará cada oportunidad para sacar la semilla, para que no llegue ahí. Pero Dios quiere que recibas ahora. Entonces hay otro grupo aquí. El primer grupo, no hay recepción en esa tierra, no hay recepción. El segundo grupo, no hay raíz. Mateo 13, otra vez, versículos 5 y 6 dicen, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Cuando Jesús enseña el significado de esta parábola más adelante, dice en el versículo 20 y 21, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz así, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice aquí que estas personas manifiestan una recepción de la palabra, pero no hay raíz. Es algo muy superficial. Tal vez tú crees algo muy fácilmente, pero cuando vienen los tiempos difíciles no estás preparado para esos tiempos. Hay muchas personas que cuando escuchan el Evangelio y alguien presenta el Evangelio diciendo, tú puedes ser salvo, tú puedes tener tu tiquete al cielo, tú puedes tener vida eterna y perdón de pecados, tú dices, gloria a Dios, yo sí quiero creer, pero no has realmente evaluado realmente qué significa eso. Es posible que alguien haya llegado a tu vida diciendo, si tú crees el Evangelio, Dios te va a arreglar todos los problemas. Ya nunca vas a tener ninguna deuda, nunca vas a tener ninguna enfermedad, nunca vas a tener ningún problema familiar, ni laboral, ni con nadie. Dios te va a guardar en perfecta prosperidad y salud si tú crees. Y tú dijiste, listo, yo creo. Pero luego llegaron los problemas de salud. Llegaron esas dificultades financieras y esos conflictos y esas dudas, esas incertidumbres. Y tú dices, pero ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Yo pensé que Dios me iba a salvar de todo eso. ¿Y por qué lo estoy viviendo? Hasta peor ahora. Es lo mismo, es que el sol sale. El sol sale sobre todos. La lluvia cae sobre todos, tanto justos como injustos, pero cuando el sol sale aquí representa esas pruebas, esos tiempos de dificultad. Y hay personas que reciben la palabra con alegría, pero no hay raíces. No hay raíces profundas, es muy superficial. Entonces la primera prueba viene y tumba esa casa, tumba esa planta, se seca esa planta. Debes contar el costo de seguir a Jesús. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristo no busca creyentes convenientes, Él busca creyentes comprometidos. Cuando creemos solamente en nuestra conveniencia, es decir, yo voy a creer siempre y cuando Dios cumpla mis sueños. Yo voy a creer siempre y cuando Dios haga lo que yo le pida. Y cuando Dios deja de hacer lo que yo le pida, o cuando Dios no hace exactamente lo que yo pensaba y quedo deprimido, desanimado, decepcionado, entonces hasta ahí. Muchos hoy en día que han dado la espalda a Dios porque no había raíces. Y en sí entendemos que esas personas que recibieron con alegría nunca eran de verdad creyentes. Nunca eran de verdad creyentes. Es posible que haya pasado en tu vida, amigo. Estás escuchando esta enseñanza por alguna razón, pero estás muy decepcionado con los planes de Dios. Estás hasta amargado, resentido contra Dios. Y tú dices, yo no creo que esto vale la pena. Que has fijado la mirada en cosas equivocadas. Que la persona que cree fácilmente la palabra y luego se seca, esa persona se aparta de Dios. Es que ha puesto la esperanza no en la salvación de Cristo, no en la eternidad, no en Él, sino en mejorar las condiciones aquí, a conveniencia. Y hay muchos cristianos a conveniencia hoy en día. El Señor no busca a esas personas, a esas multitudes de personas que llegaban siempre tras el Señor. El Señor dijo, es importante que consideren lo que estoy enseñando. No solo es para mejorar la vida aquí. De hecho, los que dicen en primera de Timoteo, los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Van a pasar por tribulaciones, van a pasar por pruebas y tormentas y dificultades. Y el mundo les va a perseguir. Ustedes no van a tener siempre una vida cómoda. A veces sí, a veces no. Y aunque el Señor provee las necesidades y Él sabe lo que necesitamos siempre, antes de pedírselo, el Señor dice, yo sé que ustedes van a pasar por esos momentos, pero la confianza no es en tener abundancia de cosas. La confianza no es en tener un estado de salud perfecto. La confianza está en Él. La confianza está en su evangelio, en la eternidad con Él. Y cuando nosotros miramos el evangelio, habla muchas veces sobre ese reino de los cielos, el reino de Dios. Es como un señor que dice, yo encontré un tesoro en un campo, entonces voy a vender todo lo que tengo para comprar esa tierra, ese campo. ¿Por qué? Yo sé lo que está escondido ahí. Hay un tesoro. Una persona que encontró una perla de gran precio y vendió todo cuanto tenía para comprar esa perla. Es una persona que dice que es mejor entrar al reino de Dios manco. O sea, si es necesario cortarme el brazo para entrar, mejor. ¿Por qué? Vale más la vida eterna que la vida física, el cuerpo físico, que el dinero físico, que todo lo material. Vale todo, porque es eterno. Todo lo que está aquí es pasajero. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros decimos, no, pues, yo no tengo tiempo para Dios, yo no quiero darle lugar al evangelio, no hay recepción. Es una tierra endurecida. Y hay otros que dicen, no, pues sí, voy a recibir la palabra, pero siempre y cuando esté de acuerdo a mis expectativas, pero no hay raíz. Hay otro grupo de personas que no hay recinto, no hay lugar, no hay espacio en sus vidas. Dice en Mateo 13, versículo 7, parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 22 da la explicación, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra.
se hace infructuosa. Triste esto, que vemos a alguien que quiere servir a dos maestros. Quiere decir sí a Cristo con fervor. Sí, Señor. Recibe, oye. Pero también quiere decir sí al mundo, a las riquezas, al afán de este siglo, mi posición en la sociedad, lo que piensen los demás de mí, lo que creen los demás de mí, mi reputación, mi nombre es más importante, lo que tenga yo es más importante. Y hay personas que se afanan tanto por este mundo y lo de este mundo que se ahoga la palabra. No hay recinto, no hay lugar, espacio en sus vidas. El engaño de las riquezas es decir, siempre necesito más, nunca es suficiente. El Señor dice en Lucas 16:13, ninguno puede servir a dos señores. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los dos señores aquí son Dios o las riquezas. ¿A quién vas a servir tú? Hay muchas personas que dicen sí a Dios y sí a Dios, pero no quieren dar el trono de su corazón al Señor. Sí a Dios, pero también sí al dinero. Sí a Dios y también sí a otras personas, a su opinión de mí. Sí a Dios, pero también sí al deporte. Sí a Dios, pero sí a la lujuria, al pecado. Sí a Dios, pero sí al mundo. Yo quiero todo. Y eventualmente, ¿qué pasa? Se ahoga la palabra. Es como espinos. Es como crecer entre espinos. ¿Cuáles son los espinos en tu vida? ¿Cuáles son esas cosas en tu vida de las cuales tú dices, no, pues yo puedo manejar ambas vidas? ¿Cuáles son esos espinos que pueden estar ahogando la palabra de Dios? Hemos considerado hasta ahora 3 tipos de tierra, 3 tipos de corazones nuestros. En los primeros corazones no hay recepción, corazones endurecidos. Los otros corazones dicen, no, hay raíz, que es muy superficial. Los otros corazones no hay recinto, no hay espacio. Ahí está muy ocupado todo el espacio, todo el tiempo. Pero hay otro grupo aquí que vemos en Mateo 13, que no hay resistencia a la semilla, a la palabra de Dios. No hay resistencia. Mateo 13, versículo 8 y 9 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. La explicación en versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. No hay resistencia. Es una persona ya preparada para recibir la palabra de Dios. Una persona que tiene ya la tierra abonada y ella tiene la tierra dispuesta a recibir lo que Dios quiere sembrar en uno, la palabra. Hay 3 pasos aquí. Dice que es una persona que oye y luego entiende y después da fruto. No sé si tú has oído, hay personas que no quieren oír. No hay recepción de la palabra, hay corazones endurecidos. No quieren ni oír. Tú has oído, pero ¿has entendido? Eso de entender es darte cuenta que el Señor es uno solo, solo hay un Dios. Él es Dios y nosotros no lo somos. ¿Y ese Dios cómo es? Es un Dios santo, perfecto, eterno. Él es omnisciente, o sea, todo lo sabe. Omnipresente, está en todas partes, en todo lugar. Y Él ve cada acción, actitud de tu vida. Él ve todo el pecado. Y ese Dios, por su santidad y su pureza, no puede dejar entrar al pecado a su cielo, a su eternidad. Y por eso la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. ¿Qué significa eso? Que la paga del pecado es muerte. Tú y yo merecemos morir. Y no solamente la muerte física, la Biblia habla sobre una segunda muerte, el infierno, el lago de fuego. Es un lugar que debería asustarnos un poco porque es un lugar que merecemos llegar por nuestro pecado. La paga del pecado es la muerte, la ira de Dios, más la dádiva, el don de Dios, el regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
al oír la palabra, te das cuenta que tú eres un pecador. Todos lo somos. Hemos mentido, hemos robado, hemos blasfemado el nombre de Dios, hemos deshonrado a los padres, hemos hecho tantas cosas en contra de Dios. Y no hay forma de justificarnos ante Dios, pero hay una solución. Aunque está sobre nosotros la ira de Dios, el Señor Jesús mismo dice, yo recibiré su castigo. Yo recibiré la ira, yo pagaré el precio por su salvación. Él mismo puso su vida por ti y por mí. Cuando Él murió en la cruz no fue un accidente, ese fue el plan desde antes de los siglos, antes de la creación del mundo. En el cumplimiento del tiempo, Jesús se presentó a sí mismo en rescate por nosotros, para comprarnos por precio, por su propia sangre. Y no se quedó ahí en la tumba. 3 días después resucitó de los muertos para la gloria de Dios. Y nosotros ahora esperamos en Él. La palabra dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene la vida eterna y no perecerá jamás. No vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 5:24, ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo podemos pasar a la vida? ¿Cómo podemos tener este don de la salvación? ¿Cómo podemos oír y recibir esa palabra? Es así de sencillo. Oír, creer. Aquí dice entender. Uno entiende, no solo es aquí con el corazón. Mi confianza ya no está en mis obras, no es en ser una buena persona, no es en ir a ninguna iglesia, porque nada de eso salva. Mi confianza está en lo que hizo Jesús por mí. ¿Está tu confianza en Él? ¿Has confiado en Él? ¿Has oído y creído ese mensaje? Porque si es así, tú puedes pasar de muerte a vida. Deberías entender que no quiere decir que esta vida simplemente va a mejorar y automáticamente vas a tener siempre abundancia de todas las cosas materiales aquí. Momentos en que hay que pasar por dificultades, pero es saber que hay una esperanza que nada nos puede quitar. Hay un gozo que no depende de las circunstancias. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay un amor inagotable que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo al oír, entender y creer este mensaje. No hay resistencia. Este texto de Mateo 13 dice que esas personas oyen y entienden, pero luego dan fruto. Dan fruto, ¿qué es eso? Hay evidencias de vida. Evidencia de vida. Algo que no pasa en las otras personas. Obviamente, los corazones endurecidos, no hay recepción, no van a dar fruto porque ni siquiera crece. No hay germinación de la semilla. El enemigo viene y la arrebata antes de que pueda germinar. En las personas que no tienen raíces, no hay fruto tampoco porque pronto se seca. Hay un crecimiento superficial, pero es un crecimiento falso. Y luego hay otras personas que reciben, pero se ahoga la palabra. Se ahoga la palabra y no hay recepción, no hay recinto tampoco. Es decir, que no han decidido a quién van a servir. Pero hay otras personas que no resisten la obra de Dios y reciben la palabra, crecen en esa palabra y el Señor mismo produce fruto, evidencia de vida. El fruto de la vida cristiana no nos hace cristianos, es evidencia de que seamos cristianos de verdad. Todo el libro de Primera de Juan, esa carta, son 5 capítulos, hablan sobre esas evidencias. Si están presentes, podemos mirar que sí tenemos la vida cristiana, la vida eterna, la salvación. Si no tenemos esas evidencias, no deberíamos engañarnos porque no tenemos la vida. Entonces, examina tu vida. ¿Has oído? ¿Has entendido? ¿Has creído? ¿Y estás produciendo fruto en tu vida? Ese fruto del Espíritu Santo que no tiene explicación humana. Ese fruto de una vida transformada a la imagen de Cristo. Ese fruto de querer vivir para lo eterno y no para ahora solamente en este mundo. Ese fruto de invertir en otras personas para que también conozcan al Señor. Estás produciendo fruto. Dice en Juan capítulo 15. Versículos 8 y 9. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, y así también yo os he amado, permaneced en mi amor. La única forma que vamos a producir fruto es permaneciendo en Él y Él en nosotros. Permite que Dios produzca fruto en ti. El fruto que Él quiere es recibir su palabra, es entenderla, es obedecerla.
¿Qué tipo de tierra tienes tú? Hemos hablado de 4 diferentes tipos. Hay algunas personas que dicen, no, no hay recepción. No, gracias, esto no es para mí. Hay otras personas que dicen, bueno, yo creo a menos que sea conveniente, no hay raíz. Otras personas que no hay recinto, que no quieren soltar otras cosas, otros vicios, adicciones, otros señores, el dinero, quieren amar a todos, a sus señores, quieren servir a varios señores, pero no hay recinto para Dios y se ahoga la palabra. Pero hay otros que dicen, no hay resistencia. Señor, haz en mí tu obra, haz en mí tu obra. Tienes un corazón endurecido a las cosas de Dios, eres superficial en tus compromisos a Dios, estás intentando servir a Dios y también al mundo. Una prueba para examinarte qué fruto estás produciendo en tu vida. Si no hay fruto, no hay vida. Puede haber una falsa conversión, pero no hay vida de verdad. Solamente los que reciben la semilla de la palabra recibirán la vida eterna. No es un asunto de ser un cristiano comprometido y un cristiano casual, un cristiano conveniente. No es la diferencia entre una fe verdadera y una fe falsa. Una fe verdadera y una fe falsa. Si no han recibido la salvación de Cristo, arrepiéntete, cree hoy. Te he explicado el mensaje, el evangelio. Jesús vino a nosotros, murió una muerte que tú y yo merecíamos después de vivir una vida que no podíamos vivir. Resucitó al tercer día y Él dice que salvará a todo aquel que cree. ¿Estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesto a permitir que Él rompa el duro suelo de tu corazón, a sembrar ahí la palabra, a quitar ahí las piedras y los espinos que están ahogando la palabra, no permitiendo que tome raíz? ¿Estás dispuesto a dejar que el sembrador siembre la semilla de la palabra de Dios en ti? Porque si estás dispuesto, hoy es el día de la salvación. No esperes más. Hoy mismo clama a Él. Dice en Jeremías 4, del 1 al 4, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduviereis de acá para allá y jurareis, vive Jehová en verdad y en juicio, justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros, no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. O sea que mi ira salga como fuego, se encienda y que no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Que no haya nada que impida que Dios siembre su palabra en ti. Si este mensaje ha sido de ayuda o de bendición para tu vida, te invito a que nos escribas, a que dejes un comentario sí o sí. Hoy tomaste la decisión de seguir a Cristo, de entregar tu corazón a Él, de creer de verdad en el Evangelio de Cristo, no en tus obras, en tu iglesia, en tu religión, sino en Él. Y tú dices, hoy me abrí el corazón para el Señor. Hoy sí hay lugar, no hay resistencia para la palabra de Dios. Queremos celebrar contigo. Escríbenos, déjanos un comentario. Hasta tenemos materiales que podemos enviarte. Solamente queremos celebrar contigo en esta nueva vida, porque hoy comienza algo que durará para siempre. Si tienes inquietudes, preguntas, también nos puedes escribir y estamos atentos a eso. Amigo, otra vez, te invito a que te suscribas al canal Verdad en Amor, a que compartas este video con otras personas para que así la palabra corra y sea glorificada entre todos.